Hola a todos, les voy a presentar nuestro trabajo de investigación, que son determinantes sociales, estado nutricional y hábitos alimentarios en estudiantes universitarios a través de la asociación con el rendimiento académico. Los autores de dicha investigación es el máster Edgar Rolando Morales Caluña, la PhD Nivia Novillo, el máster Kevin Armijo, la máster Vanessa Vargas y la máster Catherine Suárez. Nuestro trabajo principalmente se sustenta en la parte socioeconómica, en donde la literatura científica destaca que las variables como el nivel educativo materno y la solvencia económica a nivel familiar son factores determinantes de una manera fundamental para adquirir un acceso a recursos suficientes para nosotros tener un mejor desarrollo académico a través de la parte social y económica. También se menciona que dentro de los determinantes sociales y de salud, también considera la parte de los accesos e inseguridad alimentaria principalmente, en donde se analiza o se ha observado que los estudiantes que experimentan inseguridad alimentaria u obstáculos en redes de apoyo han demostrado un deterioro más notable en su concentración, en su retención cognitiva y en niveles estables de salud mental, por lo cual esta población universitaria es indispensable poder nosotros analizar cuál es su situación, cuáles son sus determinantes sociales, cómo están relacionados con su estado nutricional, sus hábitos alimentarios y cómo estos factores se asocian con el rendimiento académico. Nuestra investigación utilizó o se basó principalmente en un estudio cuantitativo, analítico, observacional y de corte transversal. Algo adicional, en qué población se trabajó o se recolectó la información fue en estudiantes universitarios matriculados en diferentes facultades de la Universidad Estatal de Milagro. Principalmente se desarrolló la recolección a quienes estaban matriculados durante el segundo semestre del año 2025. La muestra se definió de una manera no probabilística por conveniencia. La base de datos final fue depurada, en donde se obtuvo 325 observaciones completamente válidas, donde cumplían todos los parámetros solicitados para la recolección de los datos. De igual manera, este estudio fue aprobado de una manera formal por el SAGE, el cual tiene una resolución 2025-006 con un código 1752091198. Nosotros diseñamos un instrumento el cual ya estaba validado previamente, en donde se distribuyó en 5 dimensiones. La primera dimensión era los factores sociodemográficos, en cual estaba desde la pregunta 1 a la pregunta 5. El segundo proceso, la segunda dimensión, era en la parte de determinantes sociales, que era la pregunta 6 a la pregunta 12. Después estuvo el estado nutricional de la pregunta 13 a la pregunta 21, hábitos y salud, pregunta 22 a la pregunta 45 y la condición habitual de la pregunta 46 a la pregunta 52. Por ejemplo, en la dimensión sociodemográfica, ¿qué variables nosotros medimos? Por edad, por ejemplo, fue edad, sexo, facultad a la que pertenece, carrera y nivel académico. En determinantes sociales, lo que se observó principalmente en las variables fue nivel de estudio de padres, situación económica familiar y nivel de apoyo. En el estado nutricional, las variables que se valoró fue peso, altura, masa muscular, masa grasa, grasa corporal, la masa corporal, tasa metabólica basal. En hábitos de salud, las variables que se toman en consideración fueron si consume o no desayuno, consumo de frutas, consumo de verduras, consumo de comidas ultraprocesados, se midió la calidad del sueño y también cómo se percibe la salud. Y en condición habitacional, vivienda familiar, servicios básicos estables, agua potable e internet en el hogar. Lo que observamos fue que un promedio de la población estudiada tienen un índice de masa corporal de 23.8. Además, la media poblacional se clasifica en rangos como normopeso y en dos extremos totalmente opuestos, una persona con desnutrición y una persona con obesidad, teniendo relación el índice de masa corporal como obesidad con un índice de masa corporal de 42.8 y un desnutrición con 15.8.
También se midió la parte de la fisiología de la población, con una estatura promedio de 162,7 centímetros, un peso medio de 63,3 kilogramos y una tasa metabólica basal con un promedio de 1.357,9 calorías. También se midió la parte del descanso e higiene del sueño, en donde se observó que la media de estudiantes descansan entre 6,3 horas por noche con una desviación estándar de 1,3, lo que manifiesta tendencias claras de deprivación del sueño estudiantil. También se hizo en la parte de nuestros resultados el análisis correlacional de Pearson, en donde se observó masa muscular versus tasa metabólica basal, masa grasa corporal versus nivel de grasa visceral, peso versus índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal versus nivel de grasa visceral y relación cintura-cadera versus el índice de masa corporal, en donde se observó que existe diferencias significativamente estadísticas en todos estos cruces de variables. Entonces, nosotros lo que vemos que existe la correlación antropométrica interna y se muestra altamente estables y validadas, sirviendo esto como una base para el análisis multivariable posterior que nosotros hemos realizado. También se midió la asociación bivariadas a través de la economía en seguridad y a través del apoyo social y rendimiento académico. Por ejemplo, ¿qué es lo que se observó? Existe una fuerte asociación significativa entre ingresos económicos y la alimentación. ¿Qué es lo que se observó? Que el 62% de los alumnos de hogares vulnerables omiten comidas sistemáticamente por carencia monetaria y, por ende, también se está teniendo inseguridad alimentaria. También lo del apoyo y rendimiento académico abarca que el apoyo familiar directo para hábitos saludables tiene una diferencia significativa y también se abarca acerca de contar con conectividad de alta calidad a Internet en el hogar. También existe una diferencia significativa, por lo cual se asocian a un mejor desempeño académico quienes tienen apoyo familiar directo y tienen una conectividad de alta calidad a la red de Internet. También se hizo segmentación de Camins de perfil en donde se distribuyó en tres subgrupos, los cuales fueron clúster 1, clúster 2 y clúster 0. Por ejemplo, el clúster 0 consiste en un perfil de riesgo metabólico, es decir, un índice de masa corporal elevado, un elevado porcentaje de grasa y mayor repitencia. En el clúster 1, en cambiar el grupo perfil atlético, mayor estatura, musculatura y desempeño estable. En el clúster 2 era un perfil estándar que tenía mayoría femenina, máximo rendimiento académico. Es lo que se observó, que predomina el clúster 2, en donde vemos un 50,2% de los estudiantes analizados que presentan este perfil estándar. El clúster 1 afecte la parte del rendimiento académico. Luego, también tenemos la parte de estadísticas de los conglomerados o de los clústeres, en donde colocamos nuevamente el clúster 0 como riesgo, el clúster 1 como atlético y el clúster 2 como estándar. ¿Qué es lo que se observó principalmente? Que el peso medio del clúster con riesgo es de 88,4 kilos, el índice de masa corporal de 33,16, el porcentaje de grasa es de 42,72% y el promedio de calificaciones de 81,18, pero el número de materias reprobadas desde 0,76. Es decir, las personas que tienen mayor riesgo metabólico también tienen mayor porcentaje de materias reprobadas, a diferencia del clúster 1 y del clúster 2. Por ejemplo, el clúster 2 presenta la menor tasa de reprobación académica. ¿Y cuál es la característica de este clúster 2? Peso medio 57 kilos, índice de masa corporal de 20,55, un porcentaje de grasa 33,97 y un promedio de calificaciones de 81,44. Y no está de más recordarles que el clúster 2 principalmente abarca la población femenina. También se hizo análisis de variancia de rendimiento en donde se observó que no hubo una diferencia significativa cuando analizamos únicamente la composición antropométrica de manera aislada. No se puede identificar o no se puede determinar el éxito escolar de la población.
Por lo cual, nosotros hemos planteado las diferentes conclusiones y recomendaciones. La primera, el predominio de determinantes sociales. Los determinantes de tipo intermedio, apoyo social, nivel económico y acompañamiento continuo, ejercen un impacto de mayor peso en la satisfacción escolar que el estado nutricional aislado. Por eso es importante analizar todos estos campos de manera conjunta, no solo estado nutricional o no solo determinantes sociales, sino de un proceso, de una manera conjunta en donde nosotros podamos observar de mejor manera el resultado y la situación que tiene esta población. ¿Qué es lo que se ha observado? La vulnerabilidad alimentaria crítica que manejan este grupo poblacional. Se detectaron deficiencias notables en la regularidad del desayuno, en la inseguridad alimentaria y directamente asociadas a la baja situación económica de los hogares. ¿Y qué es lo que se propone? La intervención a través de la universidad es indispensable. Articular intervenciones interseccionales que unan becas de alimentación estudiantil, promoción de hábitos saludables y salud mental para optimizar la permanencia. Queremos agradecer a la Universidad Estatal de Milagro y al Decanato de Investigación por permitirnos realizar dicho proceso de investigación con nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias.